Y pues bueno amigos, a continuación vamos a cambiar el estilo de solución de una ecuación diferencial para utilizar un sistema que nos va a ayudar si ya no nos sirvió el sistema de ecuaciones diferenciales por separación de variables, el sistema de ecuaciones diferenciales homogéneas, el sistema de ecuaciones diferenciales exactas. A este le vamos a llamar el sistema de ecuaciones diferenciales por un factor integrante. Lo primero que vamos a hacer en esto es identificar quién es m y quién es n. Resulta que m de xy es el polinomio que se encuentra multiplicando al diferencial de x. La idea de esto es que si reconocemos este polinomio, entonces vamos a poderlo utilizar para trabajar con el otro polinomio que se llama n de xy, el cual sería el polinomio que se encuentra con el diferencial de y. Entonces, ya que reconocemos quién es m y quién es n, vamos a observar un par de fórmulas que son importantes. La primera es esta fórmula de aquí, la cual dice que la derivada parcial de m con respecto a y menos la derivada parcial de n con respecto a x dividido entre el polinomio n nos tiene que dar un polinomio que se encuentre solamente en términos de x o solamente en términos de y. En dado caso que nos dé en términos de x, entonces vamos a decir que podemos continuar tratando de obtener un factor integrante. Pero recordemos que lo primero que había que obtener era la derivada parcial de m con respecto a y, lo cual sería derivar este polinomio. Vamos a recordar, estamos derivando con respecto a y. Es por esto que la x se toma como si fuese una constante, para lo cual la derivada de este paréntesis se puede separar en estas dos derivadas. Observen que 2x queda fuera del paréntesis, que nos indica que vamos a derivar lo que hay dentro del paréntesis. Esto sucede porque el 2 es una constante y la x también es una constante porque estamos derivando con respecto a y. Entonces todo lo que no sea y es una constante, incluyendo la x. Ahora, pues recordemos que la derivada de y es igual a 1. Y recordemos que la derivada de y a la 4 es igual a... Y bueno, me imagino que alguno se pudo haber olvidado por qué me queda 4y a la 3. Así que mi amigo 16 les va a ayudar. Recordemos que cuando vamos a derivar una letra o una variable con un exponente, en realidad lo que vamos a hacer es que le vamos a pasar el exponente a multiplicar al frente. En este caso sería un 3. Y al exponente le restamos 1. Entonces escribimos 3 menos 1. Pero resulta que 3 menos 1 es 2. Entonces la derivada de y a la 3 es igual a 3 por y a la 2. Sin embargo, este es el primer paso, obtener la derivada parcial de m con respecto a y. Ahora vamos a obtener la derivada parcial de n con respecto a x, lo cual simplemente trata de derivar este polinomio con respecto a x. Es decir, voy a derivar la x, la y va a ser una constante. Si esto es cierto, entonces yo puedo separar esta derivada en las siguientes derivadas. Noten que, por ejemplo, en el primer término yo dejo el 3 fuera del paréntesis porque es una constante. Y es esta la misma razón por la cual aquí yo dejo el 6 y dejo y a la 3 fuera del paréntesis porque estoy derivando con respecto a x. Entonces, lo que no es x, por ejemplo el 6 y el y, van a tener que salir de la derivada como una constante. Y pues bueno, aquí solamente se trata de derivar x a la 2. Utilizando lo mismo que dijo mi amigo 16 hace un rato, pues esto quedaría de la siguiente forma. Pues la derivada de x a la 3 es igual a 2... No, corregí. Pues la derivada de x a la 2 es igual a 2 por x y la derivada de x es igual a 1. Entonces ya bien arreglado esto quedaría. Y de esta forma ya obtuvimos la derivada parcial de n con respecto a x. ¿Para qué nos sirve esto? Nos sirve exclusivamente para determinar si tenemos un factor integrante utilizando la siguiente fórmula. Recordemos que la fórmula decía derivada parcial de m con respecto a y menos la derivada parcial de n con respecto a x sobre el polinomio n nos tiene que quedar en términos de una sola variable. Aquí prácticamente no nos interesa mucho si queda en términos de x, pero en teoría esta fórmula nos deja todo en términos de x. Sin embargo, si nos queda todo en términos de y, no hay problema, podemos continuar. Aquí la situación es que vamos a ver quién era la derivada parcial de m. Aquí tenemos la derivada parcial de m. Ahora le vamos a restar la derivada parcial de n. Y en el denominador vamos a colocar el polinomio n.
Solamente lo vamos a reescribir, no le vamos a hacer ningún cambio, no estamos colocando ninguna derivada ni nada por el estilo, solamente es escribir el polinomio n. Y pues bueno, ahora sobre esta expresión algebraica que es fraccionaria, mi amigo 16 les va a ayudar a simplificarla. Aquí lo primero es tratar de quitar estos dos paréntesis. El primer paréntesis, si lo quitamos, no tiene ningún inconveniente, solamente se quita, no surge ningún cambio. El segundo paréntesis, al existir este menos, sí va a tener cambios. Vamos a escribir 6x y cambiamos el signo, menos 6y a la 3. En el denominador vamos a observar que podemos sacar un factor común. Podemos sacar inclusive un 3 a factor común y también una x. Entonces nos quedaría 3x y abrimos paréntesis, x más 2y a la 3. Luego de que tenemos esto, entonces empezamos a sumar y restar todo lo que podamos sumar y restar. Por ejemplo, podríamos ver que 2x menos 6x nos va a dar menos 4x. También podemos ver que 4y a la 3 menos 6y a la 3 nos da menos 2y a la 3. En el denominador volvemos a dejar lo mismo. Ahora podemos ver en el numerador que existe un factor común, que sería menos 2. Eso nos dejaría dentro del paréntesis, si dividimos este 4 entre menos 2, nos va a quedar 2x. Si dividimos este menos 2 entre menos 2, nos va a quedar 1. Pero recuerden que el 1, cuando está multiplicando con una letra, es imaginario. Ahora le vamos a dar el pase al profe Sterling. Entendamos lo siguiente, si llegamos a una fracción como esta de aquí, en donde es imposible cancelar el paréntesis de arriba con el paréntesis de abajo, no podemos cancelar y a la 3 con y a la 3 porque hay una suma dentro del paréntesis. Entonces decimos que este sistema no va a servir y entonces vamos a utilizar otra fórmula. Es importante entender que existen 3 fórmulas para este tipo de ecuación diferencial. Las 3 fórmulas pueden ser posibles en cualquier caso y nosotros tenemos que comprobar que sea cierto. En teoría esto debió habernos quedado solo en términos de x, pero por más que lo simplificó 16, pues nos quedó siempre una y. Ahora vamos a tratar con la otra fórmula. La otra fórmula dice lo siguiente. La otra fórmula dice derivada parcial de n con respecto a x menos la derivada parcial de m con respecto a y sobre el polinomio m. Lo cual sería escribir lo siguiente. Y pues bueno, a continuación vamos a probar esta otra fórmula, la cual simplemente nos dice derivada parcial de n con respecto a x menos la derivada parcial de m con respecto a y sobre m, en la cual pues debemos de tener claro que sería escribir lo siguiente. Y pues bueno, si por aquí todavía estamos divagando entre quién es la m y quién es la n, recordemos que en la fórmula original decía que en el denominador iba la función m. Y podemos observar que aquí yo escribí este paréntesis, el cual es el que está multiplicando al diferencial de x. Esto quiere decir que m es la que está con el diferencial de x y n es la que está con el diferencial de y. Y si escribimos bien esta fórmula, entonces a continuación nos va a poder ayudar nuestro amigo 16 en la simplificación de esta fracción algebraica. Lo primero que vamos a hacer es quitar estos paréntesis. Por esto nos va a quedar 6x más 6y a la 3. Si quitamos el segundo, tenemos que cambiar los signos por el menos que hay frente a él, es decir, este menos. En el denominador podemos ir sacando a factor común una y, y esto nos quedaría, recordemos, si dividimos y entre y, nos queda 1, pero 1 por una letra es igual a la letra. Y si dividimos esta y por esta y, entonces nos va a quedar y a la 3. Luego en el numerador podemos sumar y restar en los términos semejantes. Entonces esto nos quedaría 4x y si sumamos 6y a la 3 menos 4y a la 3 nos quedaría 2y a la 3 y en el denominador copiamos lo mismo. En el numerador podemos sacar un 2 a factor común, entonces decimos 4 dividido entre 2 me da 2x más 2 dividido entre 2 nos da 1. Y a continuación Sterling les va a explicar qué ganamos con esto. Y en este punto que llegó mi amigo 16 podemos comprobar que si cancelamos este paréntesis con este paréntesis, pues la expresión me quedaría 2 sobre y, lo cual quiere decir que nos quedó en términos de y nada más. En esta expresión no hay x, solamente y. Lo cual es bueno, porque quiere decir que ya podemos aplicar la fórmula del factor integrante. Ahora vamos a entender que la fórmula del factor integrante dice, para este caso, mu de y
Mu simplemente es una letra del alfabeto griego que nos está sirviendo para representar un tipo de función, nada más. Pero la fórmula real es la que dice que el factor integrante es igual a e elevado a la integral de h de y con respecto a y. ¿Pero quién es h de y? H de y sería esta expresión que obtuvimos con la fórmula anterior, 2 sobre y. Entonces ahora vamos a reescribir la fórmula de mu como e elevado a la integral de 2 sobre y por dy, pero esta integral la vamos a escribir de otra forma para que sea más fácil de resolver. Sería e elevado a la 2 por la integral de 1 sobre y por dy. Recuerden que el 2 sale de la integral por ser una constante. Y bueno, a continuación sería simplemente recordarse que la integral de 1 sobre una variable elevada a la 1, si no nos sirve, ¿verdad?, es igual al logaritmo natural de la misma variable. O sea, y aquí nos vamos a recordar que por propiedades de los logaritmos nosotros podemos pasar el 2 que está multiplicando al logaritmo natural como exponente del argumento, lo cual quedaría. Tengan cuidado si se preguntan con qué pasó con el valor absoluto, y es que resulta que cualquier variable elevada a la 2 me va a producir resultados positivos, así que no hace falta escribir el valor absoluto. Y luego nos vamos a recordar que e elevado al logaritmo natural me lleva a pensar que podemos quitar la e y el logaritmo natural y dejar solamente el argumento. Y bueno, perdón, porque el de y no hacía falta seguirlo escribiendo si ya habíamos terminado de integrar. Así que entonces ahora podemos escribir el mu como y elevado a la 2. Este es el resultado de mu. Mu es el factor integrante. ¿Qué estamos obteniendo con esto? Estamos obteniendo una expresión que si la multiplicamos por toda la ecuación diferencial original, pues nos va a dar como resultado una ecuación diferencial exacta. Pero cuidado, estamos afirmando que esto es cierto si y solo si obtuvimos correctamente el factor integrante. Si nos recordamos que el factor integrante es y a la 2, entonces vamos a escribir ese factor integrante multiplicando toda la ecuación diferencial, es decir, y pues bueno, de aquí en adelante sería simplemente realizar un pequeño trabajo algebraico, el cual sería simplemente el que nos va a ayudar a hacer mi amigo 16. Lo primero es multiplicar este por este, pero cuidado, vamos a mantener los paréntesis porque en realidad esto va a seguir siendo una ecuación diferencial. Recuerden, y a la 3 porque 2 más el 1 imaginario es igual a 3, más y a la 6 por la misma razón que expliqué antes. Luego multiplicamos este por este y nos va a quedar 3x a la 2, y a la 2. Luego multiplicamos este por este y nos va a quedar 6xy a la 5. Y a continuación nos va a ayudar el profe Sterling. Veamos, si hicimos el trabajo correctamente, no fallamos en nada, no hace falta comprobar si es una ecuación diferencial exacta o no. Pero si tenemos dudas en lo que nosotros hacemos, mejor traten de comprobar si esta ecuación diferencial es exacta o no. Les dejo como opción que intenten ustedes comprobar en sus casas que esto es una ecuación diferencial exacta. Me dicen aquí en los comentarios si lo lograron o no. Teniendo en cuenta que es exacta, vamos a hacer a continuación el proceso de la ecuación diferencial exacta, que es simplemente integrar m con respecto a x. En lo cual, pues lo primero que vamos a hacer es separar la integral en dos integrales. Recuerden que estamos integrando con respecto a x, entonces quiere decir que lo que no es x es una constante. Por lo tanto, cuando separemos queda de la siguiente forma. Aquí, si se preguntan por qué quedó y a la 3 fuera de la integral, recuerden, y a la 3 no es x. Las que no son x son constantes y las constantes pueden salir de la integral a multiplicar afuera. Similar va a suceder a continuación. ¿Por qué quedó y a la 6 afuera de la integral? Insisto, todo lo que no es x es una constante, por eso queda fuera de la integral. Y bueno, a continuación integrar esto debería ser realmente fácil. Por ejemplo, la integral de x nos va a ayudar mi amigo 16 a explicárselas. Aquí lo único que hay que hacer es recordarse que cuando integramos una variable elevada a un exponente positivo es solamente escribir la misma variable y al exponente le sumamos 1 y ese mismo resultado se escribe en el denominador. En la otra integral es realmente simple porque según las tablas de integrales la integral de esto es x, solamente no pensemos en más. Ahora pues 1 más 1 es 2, entonces quiere decir que esto queda 2y a la 3 x a la 2 sobre 2 más y a la 6, x. Pero también recordemos que este 2 se puede cancelar con este 2. Y el resultado de la integral quedaría de esta forma.
Y pues bueno, este sería el resultado de m con respecto a x. Ahora vamos a tratar de obtener el resultado de la integral de n con respecto a y. Pero recuerden, cuando dice con respecto a y, lo que hay que hacer es integrar la y. Entonces la de x es una constante. Y es por esto que a continuación, cuando separemos la integral, nos queda de la siguiente forma. Y en este punto, pues mi amigo 16 les va a ayudar con lo que sigue. Aquí debemos de recordar que 3x a la 2 va a quedar multiplicando a y a la 2 más 1, porque siempre que estamos integrando una variable con un exponente le sumamos 1 al exponente y eso mismo se escribe en el denominador. Luego, en esta otra parte también vamos a escribir 6x y luego y a la 5 más 1 sobre 5 más 1. Continuando con esto, entonces nos quedaría 3x a la 2 por y a la 3 sobre 3 más 6xy a la 6 sobre 6. Pues bueno, aquí también podemos ver que este 3 se cancela con este 3 y este 6 se cancela con este 6. Y este sería el resultado de la integral de n con respecto a y. Y pues bueno, como dijo 16, este sería el resultado de la integral de n con respecto a y. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Pues ahora a formar la solución general de la ecuación diferencial. Recordemos que la solución general es como un mix de las dos soluciones de las integrales que hicimos anteriormente, lo cual quiere decir que si podemos observar en ambos resultados de las ecuaciones diferenciales obtuvimos exactamente lo mismo. Es por esto que podemos escribir que la solución general de nuestra ecuación diferencial es la siguiente. Y de esta forma hemos terminado esta ecuación diferencial. Muchas gracias.